Adelante, doctor, todo suyo. Bien, espera que me salió un mensaje aquí. Ya, bueno, tengan muy buenos días para la presentación de esta esta nueva reunión. Quisimos hacer algunos cambios en consideración a que en el calendario de las reuniones clínicas, por la contingencia, ¿no es cierto?, que estamos viviendo en relación a la epidemia del COVID, que que desde marzo del año pasado está afectando el país. Felizmente hemos visto en el último tiempo una buena evolución de la epidemia, sin duda que relacionado con el uso de vacunas. Y en ese sentido se genera una preocupación, ¿no es verdad? ¿Qué va a pasar con los adolescentes y los niños? Y en ese sentido es que esta presentación apunta a mostrar las posibilidades que existen desde el punto de vista clínico, médico y científico. Entonces, lo que buscamos acá es una mixtura, ¿no es cierto?, entre el clínico y el científico, que más adelante va a ver la segunda parte, el doctor Ángelo Retamal, ¿no es cierto?, en todo el tema que se refiere a la manufactura, cómo se llega a diseñar las vacunas que están hoy día en el mercado, y un tema súper interesante es cómo en Antofagasta podemos hacer vigilancia genómica, que es el gran tema de discusión hoy día. Se me paralizó un poquito. Tengo un problema, no me corre la diapositiva. Ahí está. Entonces, como estaba conversando inicialmente, si la situación del COVID-19 en Chile, si ustedes ven en la gráfica, entonces aquí partimos, ¿no es cierto?, en marzo del año pasado, y vean ustedes, en este momento entiendo que hay cerca de 1,5 millones de casos de COVID en Chile, y se proyecta, si seguimos este ritmo, que llegue a 2 millones, ¿no es verdad? Es decir, Chile claramente ha sido afectado por esta epidemia, y entonces, si ustedes se fijan, es un problema epidemiológico real. Junto con mostrarles la tasa de casos que hoy día tenemos, acá pueden ver en rojo la cantidad de fallecidos que ha provocado en Chile el SARS-CoV-2, y en general, cuando se hizo esta diapositiva hablamos de unos 42.000, hoy día ya está superando los 50.000 fallecidos. Y en la región de Antofagasta vamos en alrededor de 1.700 fallecidos. Sin embargo, cuando nos referimos al grupo etario de los niños, ¿no es cierto?, la situación es diferente, porque como ya deben saber, si miran esta curva, los grupos etarios más afectados son los adultos, y especialmente los de la tercera edad. Y es así como hasta abril del 2021, hasta marzo en abril del año 21 teníamos alrededor de 1.100.000, pero hoy día ya sabemos que son 1,5 millones de casos, para que ustedes vean cómo esto ha subido la incidencia en adultos. Y de ese total, hay alrededor de 112.000 niños, niñas y adolescentes que han sido afectados en el grupo etario de 0 a 18 años. Y de ese grupo etario de niños, niñas y adolescentes, el total, el 10%
ha afectado a niños que son menores de 2 años. Hay un 14% que ha afectado a los niños de 2 a 5 años, un 21% de niños de 6 a 10 años, otro porcentaje 11 a 14 años en niños de 11 a 14 años y 32% llamémoslo en adolescentes ya mayorcitos. Esto sin duda que tiene que ver con que los niños, sobre todo los más pequeñitos, no salen de la casa. O sea, están al revés del adulto que tiene que salir por razones laborales y por lo tanto, como hay circulación viral, entonces los chiquititos están en sus casas y, como saben ustedes, hasta hace poco, digamos hasta esta semana, los niños no estaban teniendo clases presenciales. De manera que ahí tenemos una explicación y que una explicación, ¿no es cierto?, de esta menor tasa de contagiosidad, pero se nos genera un escenario nuevo, que es la vuelta a clases de los niños y de los estudiantes universitarios. Más adelante podemos conversar que la nueva variante, la variante Delta, que ya está comenzando a tener circulación comunitaria, se caracteriza por tener una mucha mayor contagiosidad que la variante alfa. Estamos hablando, se dice, de 9 veces más contagiosa, y un sujeto que está con la variante delta se supone que tiene una carga viral 1000 veces mayor. Entonces, eso pone en perspectiva que estos niños, cuando regresen a sus actividades habituales, y si tenemos la variable delta, cabe suponer, ¿no es cierto?, que entonces, cabe suponer entonces que los niños van a ser una población objetivo de este bicho, y más todavía si la que está vacunada en un 80% en la población de adultos. Entonces, nosotros vamos a estar protegidos, más el 1.600.000, 1.700.000 que están naturalmente vacunados. Entonces, es posible, ¿no es cierto?, de punto de vista epidemiológico, que los niños vayan a ser los futuros afectados. De este total de 120.000 chiquititos, un 2% de ellos han sido hospitalizados. O sea, estamos hablando de alrededor de 2.000, aquí dice 2.200, 2.400 de estos pacientes han sido hospitalizados, y quienes acá, quienes están presentes en la charla, han tenido oportunidad de tratarlo, especialmente en la unidad de cuidado intensivo, y por lo tanto tienen la experiencia y la conciencia de la gravedad que puede producir en los niños este virus. Si bien es cierto, es baja la población que compromete. Y hasta esa fecha, en el país teníamos 81 fallecidos por niños infectados por COVID, y producto de una nueva, entre comillas, una nueva afección que le hemos llamado PIMS, ¿no es cierto? Y de esos niños que fallecieron, algunos eran completamente sanos y de evolución bastante dramática, porque cuando partió no se conocía esta enfermedad, o sea, bien digo, no se conocía todo su detalle, y muchas veces eran derivados a sus casas, y algunos con resultados de fallecimiento. Se me quedó pegado el computer. Estoy tratando de pasar la diapositiva, que por alguna razón que no sé, no me quiere avanzar. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a tener aquí. Ahí está. Tuve que tocar todas las teclas del computador. Entonces,
¿Qué es lo que ocurre con el COVID-19 en niños y el PIMS? Para contarle algo de la epidemiología, ya dijimos que del total de infecciones en niños y niñas, un 10% del total de las infecciones en la población son menores de 18 años, son generalmente leves, tienen un 2% de hospitalización. Los pacientes sí que han entrado a la UCI son pacientes graves, choqueados, que no tienen terapia específica y solamente están con terapia de soporte, con corticoides, anticoagulantes y otras terapias. Está pendiente, ¿no es cierto?, como discusión en el mundo científico, ¿no es cierto?, la eventualidad de tener o desarrollar vacunas para niños. El PIMS, como les contaba, es una entidad poco frecuente, pero que requiere un manejo muy especializado de alta complejidad en unidades de cuidado intensivo. Aquí están los primeros informes, acá están los primeros informes del PIMS, ¿no es cierto?, que al comienzo, no sé si se recuerdan, uno le decíamos PIMS, otro le decían MIS. Y este es uno de los informes del doctor Juan Pablo Torres, que es conocido por todos nosotros, y que lleva un registro nacional de los casos de PIMS. Vean ustedes cómo esto, en la medida que aumentaron los casos en la población, esto es como un reflejo en espejo, vale decir, a mayor cantidad de incidencia y prevalencia de virus en la comunidad, veíamos que a las 3 o 4 semanas después empezaban los pacientes a hospitalizarse con esta patología. Acá hay otra presentación del doctor Juan Pablo Torres, ¿no es cierto?, en la cual ustedes ven estos son el número de casos mensuales de este año, y vean ustedes que prácticamente todos los meses, esto es a nivel nacional, y vean aquí cómo, los casos aumentan. Si se recuerdan, en junio nosotros, en mayo, junio, julio, el pic en Chile estaba en su máxima expresión, lo mismo que acá en Antofagasta. Y después, en mayo, empezamos a agregar, pues se empezó a agregar un antecedente que se estaba observando, el clínico, que los pacientes que tenían PIMS, ¿no es cierto?, en un alto porcentaje tenían el antecedente de obesidad y de sobrepeso. En Antofagasta, a la fecha, hasta ayer, teníamos un reporte de 60 casos de niños con COVID hospitalizados, ¿vale? Y de eso, en ese 23 casos tienen PIMS, probablemente ahora sean 25, 26, no alcancé a revisar este número, pero en términos absolutos no es un número menor. Y en Calama ellos tienen 30 casos que han sido hospitalizados por COVID y 20 hicieron PIMS, de tal manera que si uno sumara, estamos hablando que solamente desde marzo hasta hoy día hay alrededor de 100 niños que se han hospitalizado por esta patología, un número que en términos absolutos no es menor, ¿la verdad? No es menor, y quienes han tenido la oportunidad de tratarlos, de cuando están conectados, el drama familiar que se genera, estamos en presencia de una enfermedad que es potencialmente grave y que por lo tanto es motivo de preocupación. En el Lancet del 28 de junio de este año aparece un primer informe sobre un proyecto de una vacuna en niños sanos y adolescentes que es doble ciego, ¿no es cierto?, que está controlado, y que fue publicado, son muy poquitos casos, son muy poquitos casos,
pero ya es una primera luz, ¿no es cierto?, de esperanza de un camino que hay que recorrer para proteger a nuestros chiquititos como lo estamos haciendo con los adultos. ¿Por qué deberíamos vacunar a los niños? De acuerdo a lo que hemos dicho anteriormente. Hay varias situaciones o explicaciones o razones, digamos, por qué tendríamos que vacunar a los niños. Y una de ellas que si yo vacuno a los adultos, el virus pudiera migrar, ¿no es verdad?, a los niños, ¿no es cierto? Porque el virus busca susceptibles y si no encuentra, si no encuentra adultos vacunados, va a ir hacia los chiquititos o la gente más joven que no está vacunada. Como hemos dicho anteriormente, hoy día el concepto que hay es que los niños, hoy día la epidemia con la variable Delta es una epidemia de los no vacunados. ¿Se fija? Lo que pone el acento en lo que estamos conversando. Y en Estados Unidos, por ejemplo, en Florida, que han sido bastante relajados con el manejo de la epidemia en términos de vacunación, están en estos momentos absolutamente con sus hospitales copados. No hay camas para atender a otra población. Están con la variable Delta. En gente joven que no se ha querido vacunar. Entonces, otras razones que existen formas severas de infección como el PIMS y las neumonias aquí en la comunidad que se prevendrían, se van a prevenir, ¿no es cierto? Se podrían prevenir como en el adulto. Necesitamos conocer factores de riesgo en la población infantil. Otro tema importante es el control de la epidemia, y para lo cual necesitamos alcanzar inmunidad de rebaño. Si ustedes sacan la cuenta, los niños menores de 18 años solamente en Antofagasta debe bordear los 20, 25 mil personas, de manera que es una población importante, que para controlar la epidemia debiéramos tenerla inmunizada. Este otro tema el penúltimo que yo considero que es importante evitar el desarrollo de nuevas variantes. En la medida que el virus circule en la población, en la medida que sí están susceptibles, y el virus naturalmente por su razón de ser, trata de eludir las defensas del huésped y va a tratar de eludir las vacunas, y ahí es donde salen las nuevas variantes. ¿Por qué nos gustaría hacer estudios científicos en Antofagasta? Es importante conocer la realidad en niños de la comunidad local, potenciar capacidades científicas en la región, estar preparados para futuras epidemias. Este tema es súper importante, muy importante, porque todos estamos viendo los desastres que están ocurriendo a nivel mundial con el cambio climático, y no sabemos qué sorpresa nos trae a la humanidad todos estos cambios que se están generando, pero está claro que desde hace unos años atrás, con relativa regularidad, están saliendo virus nuevos que felizmente hemos logrado controlar hasta el momento. Queremos fomentar la investigación científica en los equipos de salud, ya vamos a ver esa parte, y lo que creo que es fundamental es generar una comunicación fluida entre los científicos y los clínicos, que hoy día no existe, porque por muchas razones hay un divorcio. Ahora bien, casi terminando, les quiero contar muy rápidamente, porque mi próximo panel necesita que darle tiempo. Cualquier investigación que se desarrolle en el mundo de la pediatría y en los adultos está regido por unas normas de buenas prácticas clínicas. O sea, no hay ninguna posibilidad de desarrollar un trabajo con seres humanos en las cuales no se cumpla con estas buenas prácticas clínicas. Pero para
sintetizar todo lo que está acá descrito, se tiene que garantizar absolutamente que los beneficios para el estudio, los beneficios para el paciente, pero en general para la humanidad o para la población, superan los riesgos que pueda tener el ensayo clínico, y los derechos del paciente están lejos por sobre los intereses del estudio, del ensayo clínico. Todo esto está documentado para cualquiera de nosotros que quisiera desarrollar algún trabajo de esta naturaleza. Hay que tener protocolos claros, contundentes y con la aprobación de los comités de ética científicos, en fin, y junto con ello toda la información es confidencial, toda la información se guarda, se tiene que guardar en forma estricta para que esté disponible en cualquier momento para la inspección de las autoridades en el caso que sea requerido. Esto estoy hablando no solo de Chile y de todo el mundo, ¿eh? Porque de otra manera no se podría llevar a cabo ninguna de este tipo de investigación. Y finalmente le voy a dar le voy a dar el pase al doctor Ángelo Retamal, porque desde el punto científico él nos va a hablar sobre, si ustedes quieren, la biotecnología que hay detrás, tecnología que hay detrás del desarrollo de las vacunas. Y acá tocan un tema que yo estaba insinuando, si la infección en los niños puede contribuir a la selección de nuevas variantes. Pues, y vamos a mostrar también, van a mostrar, perdón, también cómo se genera nuevas técnicas para detectar el coronavirus que sea distinta del hisopado nasofaríngeo. Doctor Retamales, lo dejo a usted a cargo de la presentación. Súper. Ahí sí. Muchas gracias, doctor Cárdenas, por su presentación y por este pase. Aprovecho también de saludar a todas y todos los presentes en esta reunión. Es un gusto, ¿cierto?, poder reunirnos y hablar un poco sobre ciencia, ¿cierto?, y actualizar algunos conceptos y también comentar a la comunidad, ¿cierto?, sobre los alcances de algunas iniciativas que estamos impulsando. Y en este sentido sí que agradecer, ¿cierto?, este espacio de conversación. Voy a compartir pantallas para contarles un poco sobre lo que tengo preparado para ustedes hoy día. Perfecto. Bien, súper. Perfecto, súper. Espero entonces ven estoy en modo presentación. Entonces, bueno, el tema o los aspectos que quiero compartir y conversar con ustedes hoy durante esta mañana son acerca del desarrollo de vacunas como estrategia contra SARS coronavirus, comentar algunos aspectos sobre el desarrollo de vacunas, particularmente también la relevancia de virus emergentes y la capacidad de establecer capacidades locales para la identificación de microorganismos. Esto hoy día es clave y particularmente quiero comenzar comentando sobre cómo diversas condiciones o variables como el cambio climático, la ocupación o el ingreso de la población humana a lugares donde habitualmente no vivíamos, a nuevos nichos ecológicos donde interactuamos con nuevas especies o especies que comúnmente no están en nuestro día a día, contribuyen ¿cierto?, a la proximidad con otras especies que son reservorios de otros microorganismos y de otros virus. Entonces, en estas interacciones hoy día resulta importante comprender y generar capacidades para estudiar virus emergentes. Particularmente acá en nuestra macrozona norte,
en Arica y por la proximidad al países vecinos, hemos tenido brotes de nuevos virus que producen, por ejemplo, fiebres hemorrágicas como chikungunya. En algunos momentos han habido brotes o casos reportados de fiebre amarilla, de Zika. Entonces, todos estos microorganismos son, no, digamos, no son nuevos, sino que evidentemente tienen toda una data evolutiva en otras especies, y debido a diversas condiciones, ¿cierto?, estos pueden saltar a los humanos y generar los problemas que, por ejemplo, y me gusta compartir, me gusta comenzar con esta diapositiva, un poco hablando sobre la historia del síndrome respiratorio severo agudo, y cómo también la tecnología hoy día nos permitió tener respuestas sólidas, rápidas, en tiempos que han sorprendido a todas y a todos. Es decir, yo creo que una pregunta en el inconsciente colectivo ha sido: ¿por qué tan rápido una vacuna? ¿Por qué tan rápido un método diagnóstico? Entonces también quería tocar un poco estos aspectos que son relevantes también para responder a la comunidad, ¿cierto? Ustedes, ¿cierto?, que están día a día viendo a pacientes, trabajando con personas. Esta es la portada de la revista Time del año 2003, donde reportan el primer brote de un virus respiratorio severo agudo que producía una neumonía. Se propagó a 27 países. Tal vez el SARS coronavirus 1 no tuvo la misma tasa de propagación que el SARS-2. Principalmente soy simpatizante de la hipótesis de que el aumento en la movilidad de los vuelos contribuyó de manera significativa a la propagación del virus en comparación a 18 años atrás. En cerca de 6 meses SARS coronavirus se pudo determinar la secuencia completa del genoma. Y esto es un punto importante porque el año 2001 se completa o conocemos la secuencia completa del genoma humano. Entonces las tecnologías para poder identificar la secuencia genómica o genética de los organismos estaba con un método que es muy bueno, pero sin embargo, a pesar de que es un muy buen método, un método muy sensible, con una muy buena calidad de datos, es un método muy lento, que analiza fragmentos muy pequeñitos, y por lo tanto ensamblar genomas grandes es bastante complejo. Y ese punto de la limitación en la capacidad del análisis de la técnica de secuenciación clásica, que se llama técnica de secuenciación con Sanger, supuso a la comunidad científica el desafío de desarrollar plataformas masivas o high throughput para obtener secuencias. El año 2012 tuvimos un nuevo brote, también de un virus respiratorio que produce un síndrome severo en el Medio Oriente, se le llamó el MERS, y particularmente también este virus, el MERS, no tuvo una alta propagación en humanos, particularmente su infectividad era más baja que sus colegas o sus parientes SARS-1 y el actual SARS coronavirus 2. Bueno, esto es una línea de tiempo, y acá quiero destacar algunas cosas porque es importante también poner en un contexto histórico, en una línea temporal, y destacar también algunos hechos. Por ejemplo, bueno, la secuenciación del material genético como método se reporta por Sanger en el año 1975. Entonces nuestra capacidad, por ejemplo, el genoma más grande en ser secuenciado fue el genoma del Epstein-Barr, que fue el primer virus secuenciado, y tiene un tamaño de 172.000 pares de bases, un virus ADN. Y en los años 90 ya nace un proyecto internacional, que es el International Human Genome Project. En este proyecto internacional se vuelca una importante cantidad de dinero, hay una asociatividad entre la industria privada y algunos centros de investigación públicos para avanzar en la secuenciación del genoma humano. Entonces, el genoma humano se reporta, ¿cierto?, el año 2001, y desde el año 2005 en adelante comienza una verdadera escalada tecnológica en el desarrollo de nuevas plataformas de secuenciación, que les denominamos plataformas de secuenciación masiva, o Next Generation Sequencing, donde hoy día tenemos diversos métodos basados en mecanismos químicos que permiten detectar cada nucleótido de los genomas de diversas especies. Hoy día la tecnología tal vez más de vanguardia constituye Nanopore, y la tecnología más implementada de mayor distribución ha sido Illumina, la plataforma Illumina.
Y particularmente, por ejemplo, PacBio o IonTorrent, que IonTorrent también es algo súper bonito en términos de lo que ocurre en el pocillo para poder secuenciar, y se basa en la detección de protones. Es como un pHímetro, un nano pHímetro que permite detectar ciertos patrones a través de la hidrólisis del pirofosfato que se libera cuando se forma un enlace fosfodiéster. Entonces hay una química y hay procesos analíticos súper sofisticados detrás de estas plataformas, y que gracias al desarrollo de la computación y al potenciamiento de los hardware de nuestras máquinas, nos permiten hoy día poder procesar estos datos. Entonces también no es solo la limitante en el desarrollo técnico o en la teoría de la técnica, sino que también en la capacidad de análisis. Entonces estos equipos de Next Generation Sequencing generan mucho dato que es necesario ensamblar, y para eso se necesitan también altas capacidades a nivel de los computadores. Pero bueno, este no es una charla de secuenciación, pero sí es importante mencionar estos aspectos, porque a diferencia del año 2005 hacia atrás, cuando fue antes el primer brote de SARS-CoV-1, nuestras plataformas eran plataformas mucho más lentas. Por eso nos tardó 6 meses en conocer el genoma de 32.000 32.000 nucleótidos aproximadamente que tiene SARS-CoV-2. En cambio ahora, en cerca de 2 meses y fracción, se reporta el genoma completo de SARS-CoV-2 de forma pública en bases de datos que son de libre acceso. ¿Qué nos permitió obtener qué datos nos entrega la secuencia, esta primera secuencia del genoma del coronavirus? Este virus desconocido, hasta la fecha, me refiero a antes de diciembre del año 2019, desconocíamos el origen de este nuevo brote, ¿cierto?, en China, y al reportarse el genoma, al conocer acá, esto es un gráfico que representa acá en el eje X la posición del nucleótido, y esto uno mediante programas y algoritmos computacionales se pueden comparar las secuencias del genoma desconocido contra una tremenda base de datos y poder identificar a qué familia o a quién se parece mediante la construcción de árboles filogenéticos, y mediante estas herramientas pudimos determinar, o sea, el mundo de la comunidad científica médica logró identificar cuál era el agente etiológico de este nuevo brote, ¿cierto?, de COVID-19. Conociendo la información genética, inmediatamente podemos desarrollar una técnica que ha sido poderosísima tanto para la biotecnología como para el diagnóstico molecular, que es la reacción en cadena de la polimerasa, y particularmente una variante de ella que le llamamos el PCR en tiempo real. Entonces, conociendo la secuencia, el genoma de este virus, pudimos desarrollar rápidamente oligonucleótidos o partidores, y con eso implementar kits diagnósticos moleculares contra COVID. Conociendo la secuencia de los genes de este nuevo patógeno, podemos identificar cuáles de sus componentes podrían potencialmente ser más inmunogénicos, es decir, generar una respuesta inmune. Conociendo el material genético, podemos sintetizar, libre de células, mediante síntesis química, fragmentos o genes que sean inmunodominantes, y poder construir hoy día vacunas de vanguardia, como son las vacunas genéticas, o también la implementación rápida de los vectores virales que, ¿cierto?, como las vacunas desarrolladas por Oxford, AstraZeneca, y también en Rusia Sputnik 5, CanSino, que son vectores virales también, donde conociendo solo la secuencia podemos reconstruir un mecanismo de poder entregar esos genes. ¿Qué nos permitió conocer también estas plataformas de secuenciación? Bueno, los coronavirus, ¿cierto? Tenemos dos familias, o lo podemos clasificar según el grado de severidad, la patogenicidad que producen estos virus. Los coronavirus humanos de baja patogenicidad circulan estacionalmente. Las técnicas de secuenciación masiva, o en realidad la identificación, perdón, el brote del primer SARS coronavirus y la secuenciación para poder identificar de quién se trataba, permitió la identificación de 2 nuevas especies de coronavirus de baja patogenicidad que circulan estacionalmente, mientras que, por otro lado, tenemos otros coronavirus cuyos reservorios son organismos que tienen condiciones inmunes y metabólicas particulares, como los murciélagos. De estos organismos han saltado, ya tenemos, ¿cierto?, el primer caso con el SARS-CoV-1. Hoy día también el reservorio potencialmente son los murciélagos. Todavía estamos discutiendo cuál fue el intermediario por el cual llegó este virus al humano y producir el COVID-19. Sin embargo, todos estos virus de alta patogenicidad, estos miembros de la familia de coronavirus de alta patogenicidad,
infectan el tracto respiratorio bajo, producen ciertas pneumonias severas, hay un daño severo al pulmón, una difícil capacidad regenerativa del tejido luego de esta infección, producto también de la gran componente inflamatoria o la respuesta inflamatoria exacerbada que se da contra este patógeno. Y quiero hacer un paréntesis también, porque es la relevancia de mantener y potenciar nuestras capacidades locales. Voy a cambiar de tema a otro virus, que también es un virus de interés a nivel nacional también, que es una especie del hantavirus, que se llama Andes virus, que está presente en nuestro territorio. Este es otro virus zoonótico emergente. Su hospedero natural es el que llamamos popularmente ratón de cola larga o Oligorhomysis longicaudatus. Este virus circula entre los ratones y se transmite a través de heces, orina, mordeduras también, a través de los aerosoles entre las poblaciones de ratones. El humano es un hospedero casual, ¿cierto?, que se infecta a través de los aerosoles, y trabajos recientes, publicados en el 2018, muestran o identifican en 3 especies de roedores silvestres positividad para hantavirus. Es decir, no se ha demostrado que estos especies de ratones transmitan, pero potencialmente, si ya identificamos en 3 especies distintas la presencia de hantavirus en espacios naturales, evidentemente esto puede constituir o potencialmente tener ciertos nuevos vectores que puedan transmitir este patógeno a los humanos. De hecho, se discute también de que el cambio climático impacta en la dinámica de transmisibilidad de hantavirus, particularmente por los incendios forestales, las ratadas o los movimientos de estas especies a lugares urbanos, y eso, cierto, acerca este patógeno a el hospedero humano. Un paréntesis, por ejemplo, comentar que a finales del año 2018, inicios del 2019, en la provincia argentina de Chubut, una provincia muy conocida por tener lugares turísticos como Perito Moreno, El Bolsón, Calafate, tuvieron un brote de hantavirus de transmisión humano-humano, cerraron la provincia, es una provincia pequeña de 400.000 habitantes, pero se infectaron 34 personas de transmisión humano-humano, donde fallecieron 12. La dinámica, ¿cierto?, o la progresión de este virus es bastante rápida, el cuadro es severo, por lo tanto disminuye un poco la movilidad del humano, por eso se autolimita un poco la propagación del virus. Sin embargo, tenemos también información y data contundente. Los primeros informes fueron reportados desde Chile y Argentina, Argentina y Chile. Argentina publicó primero, el año siguiente Chile reporta en Valdivia transmisión de humano a humano de este patógeno, ¿cierto?, que es endémico en nuestro país. Se ha reportado también que las ratas, que son una especie distinta al roedor, al ratón de cola larga, es como decir perro y gato, es decir, acá tenemos perros infectados, pero también los gatos, en este caso, no son gatos, sino son ratas. Las ratas particularmente que habitan en las ciudades, que son estas especies de Ratus norbergicus, también han sido positivas y se han identificado ratas con hanta o con Andes virus, lo cual también potencialmente acerca a espacios urbanos este patógeno. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque también mucho se habló de que el SARS coronavirus puede ser un virus diseñado en laboratorio. Sin embargo, a veces desconocemos procesos evolutivos que ocurren en la naturaleza. Somos demasiado antropocéntricos para mi gusto. Bueno, la mayor parte de los hantavirus son lo que denominamos arbovirus, que son virus transmitidos por artrópodos, y la mayor parte de los hantavirus infectan plantas, son virus patógenos de plantas, que se transmiten por los insectos. La hipótesis es que este virus salta a las glándulas salivales de insectos hematófagos, y el virus logra infectar ahora otros hospederos como los mamíferos, y establecer un nicho replicativo en los mamíferos, y potencialmente, ¿cierto?, con las dinámicas de transmisibilidad, el microorganismo encuentra otros reservorios. Gracias, ¿cierto?, a estas tecnologías y al desarrollo contundente de la bioinformática, podemos describir rápidamente las características estructurales de este nuevo virus, este SARS coronavirus 2. Es un virus RNA de polaridad positiva.
¿Esto qué significa? Significa que el genoma del virus, una vez ingresa a la célula, es decir, una vez el virus infecta una célula, este genoma inmediatamente es reconocido por las estructuras celulares encargadas de sintetizar proteínas. O sea, infecta el virus, inmediatamente comienza la expresión de las proteínas virales que median la replicación del material genético del virus, y la expresión y procesamiento de los genes virales que van a orquestar la modulación de la célula que está infectando, y por tanto también de la respuesta en el hospedero. Este virus es un virus que estructuralmente presenta 4 proteínas. La proteína más popular, ¿cierto?, es la proteína del spike, porque se une, ¿cierto?, a los receptores en la célula del hospedero. Además hay 2 proteínas que están asociadas a la membrana, que es la proteína pequeña hidrofóbica E y la proteína de membrana M, y el genoma, la cápside de este virus, interactúa directamente con el material genético para protegerlo. Este virus además codifica para 14 proteínas y le llamamos coronavirus, ¿cierto? Porque al verlo por microscopía electrónica de transmisión, la envoltura asemeja el halo de la corona del Sol. Entonces, por ello que consideramos como comunidad que las vacunas han sido ciertamente efectivas para entrenar al sistema inmunológico y contribuir a la erradicación de diversas patologías producidas por infecciones virales. Un buen ejemplo de esto ha sido el éxito del desarrollo o la implementación de la vacuna contra la poliomielitis, una progresión desde 1988 al 2018, donde muestra que se ha logrado erradicar de diversos países, se mantiene endémica en India, bueno, particularmente por las condiciones que yo creo que todas y todos conocemos sobre la densidad poblacional, la baja cobertura, ¿cierto? Y también los altos índices de pobreza, a pesar, ¿cierto?, de ser un país que produce fármacos, produce automóviles, produce etcétera, pero sí sigue siendo endémica en esta zona. En África, al menos los reportes hace 3 meses atrás, se anuncia de que ya esto va muy significativamente a la baja en el territorio del África subsahariana. El sarampión también es otro muy buen ejemplo. Este es un gráfico de la Organización Mundial de la Salud, donde acá en las barras va disminuyendo los casos reportados a medida que acá, ¿cierto?, va aumentando la cobertura. Entonces tenemos acá otra conclusión: si aumentamos cobertura, también aumentamos protección y disminución de los casos. ¿Qué estudiamos y por qué es tan importante el conocimiento básico que vamos desarrollando contra estos patógenos? Aquí voy a avanzar rápido, pero contarles que desde el estudio de la interacción virus-hospedero, nos interesa conocer mecanismos relacionados con los procesos de infección, cómo ingresa el material genético del virus a una célula, cómo los componentes del virus o los factores virales contribuyen a la replicación del virus, y mediante este estudio poder comprender cómo estos factores virales participan y modulan procesos que son críticos para la replicación del virus. Estos procesos no son conservados, es decir, no son universales, sino que son característicos de cada tipo de virus, de cada familia de virus. Cada tipo de virus, según la clasificación de Baltimore, ya sea su material genético ADN o ARN, tienen procesos celulares o ciclos replicativos muy particulares, y es por ello entonces que estudiamos a fondo, en detalle, este tipo de interacciones para el desarrollo de fármacos como los antivirales, es decir, actuar bloqueando ciclos que sean relevantes para el virus, pero también nos interesa estudiar factores del hospedero, cómo los microorganismos interactúan con componentes del sistema inmune para identificar qué factores virales bloquean la respuesta inmune a diversos niveles, tanto innata como adaptativa, pero también identificar estos factores virales que pueden estimular una respuesta inmunológica en el hospedero para desarrollar vacunas. Importante también es que observamos cierto o diversos desarrollos o outcome producto de la infección. Tenemos pacientes que demuestran ser asintomáticos, aquellos que cierto presentan cuadros que se definen como moderados y aquellos como severos. Identificamos, por ejemplo, colegas, muy buenas amigas investigadoras que han identificado, por ejemplo, polimorfismos relacionados con, por ejemplo, un aumento en la expresión de citoquinas proinflamatorias, y esto como interleuquina 6, y que esto es un factor de riesgo
preponderante en la infección con hantavirus, es decir, personas que tienen polimorfismos donde sintetizan mayor cantidad de interleuquina 6, van a llevar o tienen el riesgo de seguir un cuadro severo. Entonces, desde un punto de vista de la variabilidad genética en los humanos, es tan relevante esto que estos polimorfismos que nos hacen particulares, ¿cierto? Y que se distribuyen en la población, determinan también cómo, ¿cierto?, se responde frente a estas infecciones, y tratamos también de investigar y entender cuáles son esos factores. Hoy día, los métodos clásicos de desarrollo de vacunas, representando un virus patógeno, decir simple no significa fácil. El método clásico que hemos construido vacunas han sido los virus inactivados y los virus atenuados. Particularmente el virus inactivado requiere de tener en el laboratorio células capaces de multiplicar el virus y poder, ¿cierto?, purificarlo y luego inactivarlo con agentes químicos que bloquean la capacidad replicativa del virus. Son componentes enzimáticos que quedan completamente inactivados por unir covalentemente las estructuras que forman parte de la partícula viral. Los virus atenuados, la atenuación para los virólogos significa una disminución en la replicación del virus, ¿ya? Entonces, los virus atenuados son virus mutantes para factores críticos en sus procesos replicativos. Al disminuir su capacidad de multiplicarse, el sistema inmune puede controlar esa microinfección y poder desarrollar una respuesta inmune óptima, ¿cierto?, frente a este patógeno. Sin embargo, los métodos basados en el ADN recombinante o las tecnologías, o el avance en las tecnologías genómicas, han permitido el desarrollo rápido de nuevas plataformas como, por ejemplo, vectores basados en bacterias recombinantes que codifican en su genoma o en un plasmidio un factor viral, y entonces los componentes bacterianos actúan como un adyuvante que entrega el antígeno viral. Del mismo modo, podemos construir, conociendo el genoma del virus, vectores virales basados en virus que están atenuados, como los adenovirus. Hoy día, ¿cierto? Hoy día tenemos implementadas vacunas basadas en vectores adenovirales, humanos y de chimpancé. Por un lado está Oxford AstraZeneca, Sputnik, ¿cierto?, CanSino, que utilizan un vector viral solo para entregar el mensaje, que es el gen de una proteína estructural del virus. Hoy día también la implementación de vacunas basadas en ácidos nucleicos, como las vacunas de RNA, son también un hito. Estas vacunas es la primera implementación masiva. Ya habían estudios clínicos de fase 1, 2 y 3, pero ninguna de estas en aplicación. Hoy día tenemos, ¿cierto?, la primera vacuna, y que ha sido bastante exitosa en un inicio, ¿cierto?, controlando o con un muy buen porcentaje de efectividad. Y mediante técnicas también bioinformáticas podemos hacer síntesis de pequeños factores como epítopes, ¿cierto?, o péptidos sintéticos, y también avanzar hacia, en el caso, por ejemplo, de los virus con envoltura, este tipo de estructuras que les llamamos virus-like particles, o partículas tipo virales, que contienen la envoltura, factores que están en la envoltura del virus, pero que no tienen material genético. Entonces, este tipo de partículas nanométricas, que son del tamaño de los virus, permitirían estimular el sistema inmune, pero sin material genético. Sería similar a un virus atenuado, pero sin genoma. Entonces esto es muy bueno, no es fácil de obtener, está bastante en desarrollo, pero es prometedor por la capacidad, ¿cierto?, de presentar o transportar diversos antígenos del virus. A grandes rasgos, yo creo que esto ya es un elemento central, súper importante. Yo ya no le llamo dogma, es difícil hablar de dogmas en ciencia, pero el flujo de la información genética es crucial, ¿cierto? En nuestro tipo de células tenemos el material genético confinado dentro de una doble membrana, que es el núcleo de la célula, donde ocurren dos procesos importantes: la replicación del material genético de nuestro ADN, y, ¿cierto?, también el flujo hacia formas funcionales, donde la transcripción genera un ARN. Estos ARN en el núcleo maduran y adquieren ciertas estructuras características en los mensajeros eucariontes, como el CAP y una cola de poliadenylación, y esto es reconocido en el citoplasma por estructuras que son los ribosomas,
que se encargan de traducir este mensaje para sintetizar una proteína que va a cumplir una función. Siguiendo este esquema de dogma, por ejemplo, las vacunas basadas en ARN mensajeros son ARN mensajeros nanoencapsulados en partículas lipídicas que entregan este mensaje a las células, es decir, esta bicapa lipídica que protege, ¿cierto?, o encapsula este ARN mensajero se fusiona con la membrana celular del hospedero. Este mensaje posteriormente por nuestras células es reconocido. Nuestra maquinaria biosintética sintetiza este antígeno que es la proteína del spike, ¿cierto?, la que utiliza el virus para infectar, y nuestras células pueden expresar en su superficie o secretar esta proteína viral que va a ser reconocida por células de nuestro sistema inmunológico que se encargan de presentar antígenos. Entonces hoy día, continuando también con este esquema, nos preocupa, ¿cierto?, este cuadro que se manifiesta entre 2 a 6 semanas después del COVID, que es un síndrome inflamatorio multisistémico en niñas y niños y adolescentes. Tenemos solo tratamiento soporte, y se caracteriza también por una tormenta de citoquinas, una correlación positiva en el aumento de marcadores proinflamatorios como proteína C reactiva, ferritina, interleuquina 6, y negativa también porque al menos lo que se ha observado hoy día en niños es que la respuesta de células T en la infección natural contra el virus también es pobre. Hoy día también la situación sanitaria, ya que los niños, ¿cierto?, van a comenzar a movilizarse desde las casas hacia los colegios, va a aumentar la movilidad de un grupo que durante toda la pandemia ha mostrado el 10% del total de los casos. En nuestra macrozona, particularmente como mencionaba el doctor Cárdenas, nos preocupa la alta incidencia de PIMS. Sin embargo, las vacunas, este es un reporte publicado recientemente sobre la efectividad de la vacuna, por ejemplo, CoronaVac contra SARS coronavirus en Chile, disminuyendo en un 60, o teniendo un 67% de efectividad para prevenir COVID sintomático, 85% para prevenir la hospitalización, y efectividad para prevenir el ingreso a las UCI. Y finalmente también se ha reportado un 80% de efectividad para prevenir la muerte por COVID-19. Esto fue publicado en New England Journal Medicine. Son revistas de corriente de bastante impacto, con comités editoriales bastante exigentes. Por lo tanto, la verdad es que esta data, yo la considero una data de muy buena calidad y procedencia. Sin convertir esto también en una clase de inmunología, quisiera compartir también con ustedes aspectos que son relevantes a evaluar. Cuando administramos una formulación, estamos utilizando por ejemplo un virus, que además, entre paréntesis, llevan otras sustancias que potencian el mecanismo que vamos a describir a continuación, que es la generación de una respuesta inmune contra los antígenos contenidos en esta formulación. Particularmente las células presentadoras de antígenos son relevantes. Entre ellas, mi favorita es la célula dendrítica. Llevo harto tiempo estudiando este tipo celular, que es clave para montar y armar la respuesta inmunológica. Los linfocitos T solo reconocen antígenos cuando las células presentadoras le muestran fragmentos de estos microorganismos. De hecho, muchos virus modulan negativamente la actividad de las células dendríticas, bloqueando la expresión de moléculas de histocompatibilidad, que es la estructura en la cual se presentan los antígenos para activar a los linfocitos T. Modulan también procesos de maduración, que son claves para activar al linfocito T. Entonces, la célula dendrítica también es súper interesante para nosotros, los científicos básicos, desde un punto de vista del rol que cumplen, tanto en la infección como en la respuesta inmune con una vacuna. Continuando con esto, entonces, la célula dendrítica presenta antígenos al linfocito T, esto le da señales para que esta célula T se active, prolifere y se diferencie. Entonces tenemos ahora de esta única célula que reconoció un fragmento, un epítope de este virus, prolifera clonalmente, esto le llamamos expansión clonal, y se diferencia un fenotipo que llamamos de memoria y un fenotipo que denominamos efector. Entonces, en este caso, como es una célula CD8, esta célula efectora son linfocitos T citotóxicos que van a reconocer las células infectadas y las van a destruir, y vamos a tener un pool de memoria que va a reactivarse de forma más rápida
frente a una futura exposición con el antígeno, o bien con un refuerzo, de lo que hoy día hablamos una tercera dosis. Lo que hacen estas terceras dosis o los refuerzos es estimular estas poblaciones de memoria para robustecer o refrescar poblaciones efectoras. Otro brazo importante de la inmunidad celular son las células T, particularmente ayudadoras o helper, que llamamos también linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4, al reconocer un antígeno presentado por la célula presentadora de antígenos, va a proliferar también, se va a diferenciar en fenotipos de memoria y efector. Y acá quiero precisar un punto que es fundamental en lo que entendemos de la inmunidad contra diversos patógenos, o la fuerza. Cuando decimos una buena respuesta inmune, el linfocito B se diferencia a una célula plasmática, que es la célula que produce los anticuerpos, potenciada por mensajes que le entrega el linfocito TCD4. Estas citoquinas, que son estos mensajeros solubles, estas hormonas del sistema inmunológico que, ¿cierto?, dan instrucciones a otros componentes celulares que comunican al sistema inmune, permiten que este linfocito B se diferencie y secrete un tipo específico y de alta afinidad de inmunoglobulina. Entonces, para que ocurra la seroconversión, es decir, de IgM a IgG, y tener IgG de alta afinidad y cuya función sea antiviral, es clave que este eje sea potente, que la activación de la célula presentadora de antígeno genere un microambiente de citoquina que favorezca la producción de anticuerpos, y eso también es lo que se desarrolla tanto en estudios preclínicos como en los estudios clínicos y de campo. Entender cómo es también, desde un punto de vista sistémico, cómo se desarrolla la respuesta inmune. Ya con esto voy terminando, porque es importante la respuesta T mediada por linfocitos T ayudadores o CD4, porque estas células liberan, ¿cierto?, mediadores solubles que van a tener células dianas o efectoras que van a, ¿cierto?, tener un resultado, una efectividad en la defensa de los hospederos contra diversos patógenos, particularmente contra infecciones virales o contra microorganismos intracelulares como algunas bacterias. Nos interesa la inmunidad de tipo TH1, nos interesa la inmunidad de tipo TH17. Para muchos virus respiratorios la infección natural genera respuestas de tipo TH2 o de tipo con componentes también alérgenas, o respuestas que predeterminan que el tejido se hipersensibilice y que desarrolle respuestas a futuro alérgicas, y que son respuestas también poco efectivas contra patógenos intracelulares. Hoy día también estamos interesados y estamos trabajando en optimizar un método de secuenciación, de obtener buenas secuencias desde muestras de saliva. Entonces tenemos como objetivo, detrás de una pregunta biológica de interés, que es si la presión positiva que ejercen los niños y adolescentes puede determinar también o contribuir en la selección de nuevas variantes. Los niños, niñas y adolescentes están recibiendo recientemente esquemas de vacunación, es decir, están siendo inmunizados contra otros patógenos. Recientemente publicamos que existe una inmunidad entrenada con la vacunación de manera inespecífica, porque estimula componentes del sistema inmune innato que mantienen más alerta a estas poblaciones. Entonces, por un lado queremos también ver si tenemos buena calidad de secuencias desde muestras de saliva para hacer una vigilancia, y mediante técnicas de in silico poder hacer dinámica molecular. Conocemos, por ejemplo, la estructura del virus, la estructura de las proteínas del virus a nivel cristalográfico. Utilizando software computacionales nosotros tomamos estas secuencias de ADN, y mediante técnicas de bioinformática podemos reconstruir las estructuras, y por ejemplo acá muestro en amarillo la zona de interacción con el receptor. Esta es la proteína Spike del SARS coronavirus. Entonces nosotros podemos identificar en estas zonas si mutaciones en el genoma tienen un impacto en cambiar aminoácidos que están presentes en estas zonas, y si esos cambios de aminoácidos, mediante dinámica molecular, entender si pueden, por ejemplo, unirse con más fuerza al receptor, lo cual sería positivo para la infección del virus,
o bien si las modificaciones en estas zonas afectan la capacidad de unión de anticuerpos neutralizantes. Entonces hoy día estamos implementando estas plataformas en forma colaborativa. Desde la ciencia también hemos estado atentos, comentarles que por ejemplo en la Universidad de Antofagasta, en el Hospital Clínico, tenemos un ultracongelador donde desde marzo contribuimos al almacenamiento de las vacunas Pfizer. Esto fue un aporte para colaborar con el Ministerio de Salud en la distribución de estas vacunas en la macrozona. Hemos tratado de estar, ¿cierto?, aportando desde diversas plataformas también como grupos de investigadores e investigadoras. Hemos formado un núcleo, estamos formando un núcleo, acá me falta el doctor Francisco Camarata que se nos está sumando, y agradecer también a los colaboradores científicos como Margarita Lai, Cristian Muñoz, Roy Lester, Araya, el doctor Antonio Cárdenas, el doctor Gustavo Keijol, la doctora Carolina Hermosilla y la doctora Carmen Ludeña, que son parte del equipo, al igual que las enfermeras Jessica Álvarez y Jessica Romero. Así que muchas gracias también por su atención y estar en esta reunión. Bien. Salimos de la pantalla. ¿Aló? ¿Se Ahí escucha? dejé de compartir. ¿Se escucha perfecto, doctor? Ya. Bien. Ha sido impresionante la presentación del doctor Ángelo Retamal, y el mensaje es para los clínicos que pongamos atención en cómo se hace necesario el diálogo entre el mundo clínico, el médico de sala, el que está viendo el paciente en la UCI, con los científicos, los investigadores, que nos permiten este conocimiento que realmente uno queda con la boca abierta, como en tan corto tiempo, producto del conocimiento de nuestro genoma, o de los genomas en general, han sido capaces de elaborar vacunas. Así que, lamentablemente, por la hora, no vamos a tener espacio para las preguntas, pero ya estamos conversando con la doctora Marcia Vega para una segunda etapa, allá por septiembre, para conocer las últimas novedades en vacunas, que ojalá en Chile se puedan desarrollar proyectos que nos permitan vacunar a los niños. Muchas gracias, doctor Retamal. Muchas gracias a quienes han estado con nosotros pacientemente, y quedamos invitados para una próxima reunión. Hasta luego. Chao. Chao, que Chao, tengan hasta una buena luego. jornada. Que tengan Gracias, chao. muchas gracias. Muy buena su Éxito. presentación. Gracias. Éxito y fuerza ahí con todo. Siguen siendo tiempos difíciles, así que mucho ánimo. Ok, gracias. Muy amable. Eso, Chao, gracias. Muy Marcia. bien. Chao. Chao.